La lente humana, descifrando la realidad bajo el giro hermenéutico. Podcast con Magali Pajón. Hola, hoy quiero empezar haciéndote una pregunta muy simple. ¿Alguna vez has sentido que no vemos las cosas como son en realidad, sino como somos nosotros por dentro? Hoy nos vamos a meter en un concepto que suena súper elevado, el giro hermenéutico. Pero no te preocupes, no nos vamos a poner aburridos. Al contrario, este concepto nos sumerge de cabeza en nuestra cotidianidad, en esa vida real que tú y yo vivimos todos los días. Para que te hagas una idea, el filósofo Martin Heidegger decía algo que a mí me encanta. El lenguaje es la casa del ser, o sea, que habitamos el mundo a través de las palabras que elegimos, de las historias que nos contamos y de cómo interpretamos todo lo que nos pasa. Desde el cafecito que te tomas en la mañana, pasando por un mensaje de texto a medias, hasta los momentos más importantes de tu vida, todo, absolutamente todo, está lleno de interpretación. Así que ponte cómodo, relájate y vamos a descubrir el mundo con otros ojos. Antes de entrar por completo en todo este giro hermenéutico, vamos a abordar dos anécdotas divertidas para explicar a Heidegger. La primera, el peligro del OK en WhatsApp. Para entender por qué Heidegger decía que el lenguaje es nuestra casa, pensemos en algo muy nuestro, un mensaje de WhatsApp. Le escribes a tu pareja o a tu mamá un texto larguísimo, lleno de amor y detalles, y su respuesta es un seco OK. En ese instante, tu mente crea toda una película de terror. Piensas, está enojado, que hice mal, ya no me quiere. Al final resulta que solo estaba manejando de afán o estaba ocupado. Vivimos atrapados en la interpretación de las palabras. El lenguaje construye nuestra realidad diaria y emocional. Otra anécdota es un choque cultural del café. Imaginémonos que viajamos y pedimos un tinto. Si estás en Colombia, esperas un café negro, caliente, reconfortable. Pero si lo pides a un mesero en España a las 8 de la mañana, te va a mirar raro y te traerá una copa de vino tinto. La palabra es la misma, pero el mundo que habita esa palabra cambia por completo según el lugar. No vemos el mundo de forma neutral, lo habitamos a través del significado que nuestra cultura le da a las cosas. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a este espacio de análisis y divulgación científica, la lente humana. El propósito de nuestra intervención hoy es profundizar en las raíces de este cambio metodológico y comprender el impacto real que tiene en la forma en que construimos conocimiento. A lo largo de los próximos 45 minutos nos dedicaremos a desmontar la vieja ilusión de que los seres humanos podemos ser estudiados de la misma manera que los minerales o las fuerzas físicas. Queremos ofrecerles una guía conceptual clara que identifique cómo las diferentes posturas filosóficas, desde el positivismo hasta el constructivismo posmoderno, dictan las reglas del juego en las tesis, en las investigaciones y en la toma de decisiones profesionales. Al finalizar este episodio, entenderán por qué la subjetividad y el contexto no son enemigos de la ciencia social, sino su materia prima más valiosa. Prepárense para descubrir por qué la realidad humana nunca es lineal ni neutral. El giro hermenéutico es el cambio de paradigma en las ciencias humanas y sociales, que prioriza la comprensión y la investigación de significados por encima de la medición de hechos. Reconoce que los fenómenos sociales no son objetos inertes, sino textos cargados de historicidad, lenguaje y contexto que exigen un diálogo activo entre el investigador y su objeto de estudio. Para entender las implicaciones de este giro en los programas de investigación científica, es fundamental contrastar cómo operan las principales posturas epistemológicas en estas disciplinas.
Magali, háblanos acerca del cambio de paradigma, del hecho al significado. Para valorar la magnitud de lo que llamamos el giro, primero debemos comprender el statu quo contra el que reaccionó. Durante los siglos XVIII y XIX, la ciencia estuvo dominada por la obsesión de medirlo todo. Se pensaba que si un conocimiento no se podía traducir a números, gráficos o leyes matemáticas universales, simplemente no era ciencia. Ese modelo funcionó de maravilla para descubrir la gravedad o la composición del agua, pero fracasó cuando intentó aplicarse al tejido vivo de las sociedades humanas. El giro hermenéutico representa el paso definitivo de la explicación casual, características de las ciencias naturales, a la comprensión del significado propia de las ciencias sociales. Este cambio establece de forma contundente que la realidad social no está compuesta por hechos asépticos o neutros, sino por acciones humanas cargadas de sentido, símbolos y lenguaje que requieren ser interpretados activamente. Cuando pasamos del hecho al significado, el investigador deja de actuar como un cirujano distante que observa un espécimen en un laboratorio. Se da cuenta de que la sociedad no es un objeto inerte tirado en el suelo, sino un texto vivo escrito en un idioma colectivo. Para entender ese texto no necesitas una regla de medir, necesitas iniciar una conversación. La hermenéutica nos enseña que el lenguaje no es una mera herramienta para describir cosas. El lenguaje es el medio en el cual nuestra experiencia del mundo toma forma y se hace real. Ahora abordaremos mapeo y contraste de las 4 posturas epistemológicas. Este cambio de paradigma obligó a las ciencias sociales a organizarse en diferentes escuelas de pensamiento. Dependiendo de la postura epistemológica que adopte un programa de investigación, los objetivos, los métodos y los resultados serán completamente diferentes. Analicemos a fondo las 4 posturas principales que conviven en el panorama científico contemporáneo. Vamos a tener allí las posturas epistemológicas y las implicaciones de la investigación. Vamos a empezar primero con el positivismo, empirismo y explicación causal. Esta sostiene desde la postura epistemológica que las ciencias humanas deben adoptar exactamente el mismo método lógico y experimental de las ciencias naturales. Busca explicar los fenómenos sociales a través de la formulación de leyes generales universales y la medición objetiva de los datos. Su objetivo principal es encontrar la relación causa-efecto detrás de las conductas de los individuos. Ya la implicación investigativa dice que dicha postura elimina por completo la subjetividad del investigador. Su naturaleza de la realidad dicta que el entorno es objetivo, medible y externo a quien lo observa. Por lo tanto, el investigador debe mantener una neutralidad y una distancia absoluta de su objeto de estudio. Minimiza el rol del lenguaje, considerándolo un canal neutral, y prioriza diseños cuantitativos, experimentales y el uso estricto de la estadística. Ahora, como segunda, tenemos la hermenéutica como postura interpretativa y comprensión. Epistemológicamente, dice que afirma que los fenómenos socioculturales están constituidos de raíz por significados, símbolos y tradiciones vigentes en una época. Rechaza la neutralidad absoluta del positivismo. Aquí, el conocimiento se construye a través de la interpretación y el diálogo, lo que Hans-Jörg Gadamer llama la fusión de horizontes. Es aquí donde los prejuicios y la historicidad del investigador no son errores de medición, sino puntos de partida y herramientas necesarias para comprender al otro, y tiene como objetivo principal comprender el significado y la intención profunda detrás de las acciones humanas. La implicación en la investigación dicta que la naturaleza de la realidad pasa a ser una construcción social intersubjetiva, mediada por el lenguaje y la cultura. Metodológicamente se centra en la descripción densa, el análisis del discurso y la etnografía. El investigador reconoce sus propios límites, se involucra directamente con la comunidad estudiada y asume que conocer no es buscar leyes matemáticas, sino comprender en el sentido que los actores sociales
le otorgan a sus propias vidas. Continuando ahora con las 4 posturas epistemológicas, desde un giro hacia el pensamiento crítico y posmoderno, tenemos en tercero la teoría crítica, emancipación y dialéctica. La postura epistemológica que comparte con la hermenéutica se basa en la necesidad vital de interpretar el sentido del mundo social, pero le añade una dimensión política, ética y transformadora inevitable. Sostiene firmemente que el conocimiento nunca es neutral ni desinteresado, siempre está mediado por relaciones de poder, ideologías encubiertas y dinámicas de dominación histórica. Su objetivo principal es desenmascarar esas estructuras de poder y transformar las realidades de opresión. En las implicaciones de investigación, la realidad aquí está predeterminada por tensiones ideológicas. Por ello, se rompe la jerarquía clásica, la relación entre sujeto y objeto. Se vuelve enteramente horizontal y participativa. Acá el investigador deja de ser un observador pasivo y actúa como un agente de cambio social junto a la comunidad. Fomenta metodologías participativas como la investigación, acción participativa, la IAP, y el análisis crítico del discurso, buscando también promover la emancipación social de los sujetos estudiados. Y ya como 4 tenemos el constructivismo y enfoque posmoderno. Como postura epistemológica, esta representa la frontera más radical del giro hermenéutico, ya que argumenta que no existe una realidad objetiva, empírica o textual, allá afuera, que esté esperando de forma pasiva a ser descubierta por un científico astuto. La realidad social y humana es una construcción lingüística, relacional e histórica permanente. Esa implicación en la investigación, esta corriente cuestiona las verdades monolíticas y las grandes explicaciones históricas o los metarrelatos, dado que la realidad se construye en la interacción. El investigador se reconoce a sí mismo como un co-constructor de esa realidad que analiza. Le otorga además una relevancia absoluta a la reflexibilidad, a la multiplicidad de perspectivas, lo que metodológicamente llamamos la polifonía de voces y el rescate de las narrativas locales frente a los discursos globales. Dimensión práctica, seres interpretativos y casos de la vida. Toda esa cartografía de la filosofía de la ciencia cobra un verdadero sentido cuando la bajamos a la cotidianidad de nuestra existencia. Bajo el marco del giro hermenéutico, la afirmación somos seres interpretativos y un fenómeno lo percibe cada individuo de manera diferente, en sí resume la esencia misma de la ontología y la epistemología cualitativa. Por lo tanto, ¿qué significa que somos seres interpretativos? Es decir, que no somos cámaras de seguridad registrando píxeles de manera neutra. Existir es, por definición, interpretar. El filósofo Martin Heidegger acuñó el término Dasein o ser ahí para recordarnos que los seres humanos ya nacemos arrojados a un mundo que cuenta con una historia, un lenguaje y una cultura persistentes. No tenemos la opción de desconectarnos de nuestro pasado para mirar la realidad con ojos limpios. Cada decisión, cada pensamiento o juicio que emitimos es una interpretación cimentada en nuestro horizonte previo. El lenguaje, por lo tanto, no se limita a etiquetar las cosas que ya existen. El lenguaje las moldea y las construye. Por su parte, la idea de que un fenómeno lo percibe cada individuo de manera diferente nos remite directo a la intersubjetividad y a los horizontes de sentido de Gadamer. Es decir, cada persona posee un límite visual y mental, condicionado por sus prejuicios legítimos, su crianza y sus vivencias. Cuando un grupo de personas experimenta el mismo hecho, el positivismo clásico diría que si la gente ve cosas distintas, hay un error en el instrumento de medición. El giro hermenéutico, en cambio, afirma que el fenómeno cobra un significado único e irrepetible para cada persona al colisionar con un horizonte particular. Llevemos
esta premisa a 2 escenarios concretos de la vida social y profesional para ver cómo se opera en la práctica. Magali, cuéntanos cómo sería el escenario profesional y organizacional. Te cuento. Imaginémonos una empresa de tamaño medio donde la junta directiva decide instalar un nuevo software de inteligencia artificial diseñado para monitorear y registrar minuto a minuto los flujos de trabajo de los empleados. El fenómeno físico y técnico es exactamente el mismo para todos, un nuevo icono en sus computadoras y una interfaz de control. Si la empresa aborda esto desde un enfoque puramente positivista, la gerencia se limitaría a medir variables medibles, el número de clic, las horas de conexión, las tareas completadas y la curva de rendimiento técnico. Si los datos muestran una baja en la productividad tras la instalación, asumirán que la falta de capacitación técnica o que el software tiene un fallo de programación. Sin embargo, si aplicamos un giro hermenéutico, descubriremos que los empleados no reaccionan al software en sí, sino al significado y sentido que le otorgan dentro del contexto laboral. Para los diseñadores más jóvenes, el programa puede ser interpretado como una herramienta de modernización y una oportunidad de crecimiento, pero para los empleados con mayor antigüedad que han sobrevivido a olas previas de recortes de personal, el mismo software es interpretado como un símbolo de desconfianza patronal, un mecanismo de vigilancia opresivo o una amenaza directa a su estabilidad. El fenómeno es idéntico para las realidades humanas dentro de la oficina, son múltiples. Si el investigador o el consultor organizacional ignora esta polifonía de narrativas y se queda solo en las métricas cuantitativas, la estrategia fracasará. Porque el verdadero obstáculo no es el código del sistema, sino el choque de los horizontes de sentido de su equipo de trabajo. Cambiemos de entorno. Pensemos en la ejecución de un gran proyecto estatal de renovación urbana, la demolición de una vieja plaza de mercado popular en un barrio histórico para construir en su lugar un moderno viaducto y un centro comercial con áreas verdes. El programa de investigación positivista evaluará el impacto en términos de reducción de tráfico, partículas de carbono en el aire, el retorno de inversión económica por metro cuadrado. Ya un enfoque basado en la teoría crítica encenderá alarmas sobre las dinámicas de dominación. Investigará si el proyecto desplaza a los comerciantes tradicionales para favorecer la gentrificación y beneficiar a los grandes conglomerados inmobiliarios, organizando a la comunidad para exigir la defensa de sus derechos. Ya desde la hermenéutica se enfocará para rescatar las interpretaciones de los actores involucrados. Para el arquitecto de gobierno, la obra representa progreso, desarrollo y orden estético, pero para el comerciante que lleva 40 años vendiendo frutas en esa plaza, la demolición no es la remoción del cemento y la estructura, es la destrucción de su memoria histórica, el fin del espacio donde tejió sus lazos de solidaridad comunitaria y la pérdida de sentido de pertenencia de todo un barrio. Es así como donde las ciencias sociales, el dato científico más valioso, no es el plano arquitectónico ni el conteo de autos, es el significado que el individuo le otorga a esa transformación. Tu labor como investigador bajo este lente no es decretar quién tiene la verdad matemática, sino interpretar las interpretaciones que entran en juego en el espacio público. ¿Qué tienes para decirnos como cierre de este podcast? La lente humana para interpretar el mundo. Hemos recorrido un itinerario conceptual denso, viajamos desde las rígidas exigencias experimentales del positivismo hasta la flexibilidad y apertura de los enfoques posmodernos. Analizamos cómo el giro hermenéutico transformó las bases científicas al obligarnos a mirar de frente nuestra propia condición humana y constatamos a través de la realidad de las oficinas, de nuestras ciudades, de nuestros entornos comunitarios, que los seres humanos nos movemos guiados por significados y no por datos inertes. Al cerrar este análisis es indispensable
detenernos en una profunda reflexión final sobre lo que esto implica para nuestras vidas fuera de los teutos académicos. El giro hermenéutico no es, bajo ninguna circunstancia, una apología al relativismo irresponsable, donde como cada quien piensa diferente, la verdad no existe. Todo lo contrario, es un llamado urgente a la humildad intelectual y a la empatía metodológica. Nos recuerda con firmeza que nuestra perspectiva personal, por más educada o lógica que nos parezca, no es la realidad objetiva, simplemente una interpretación construida desde el horizonte histórico y cultural que nos rodea. Cuando asumimos conscientemente que somos seres interpretativos, la manera en que gestionamos nuestras diferencias profesionales y sociales cambia por completo. La próxima vez que te encuentres en un medio de conflicto, de opiniones, en tu equipo de trabajo, en tu investigación o comunidad, haz una pausa hermenéutica. Recuerda que la persona que defiende una postura contraria a la tuya no carece de inteligencia ni está necesariamente equivocada. Lo que ocurre es que su horizonte de sentido está procesando el mismo fenómeno desde una historia, un dolor y un contexto que tú aún no conoces. El gran desafío de las ciencias humanas y en última instancia de la convivencia social no consiste en estandarizar nuestras miradas, ni en obligarnos a todos a ver el mundo a través del mismo lente rígido del positivismo. El verdadero logro radica en tener la madurez epistemológica de construir puentes de escucha activa, propiciando que esos horizontes tan diversos puedan encontrarse, dialogar y enriquecerse mutuamente. Al final del día, la riqueza de la experiencia humana no se encuentra en la uniformidad del dato, sino en la maravillosa complejidad de nuestras interpretaciones. Agradezco profundamente que nos hayan acompañado en esa intervención de 45 minutos dedicada a pensar la ciencia social desde una dimensión más profunda. Si este episodio les ayuda a expandir su propio horizonte de sentido, los invitamos a compartirlo con quienes compartan la pasión por comprender el mundo. Nos escuchamos en la próxima entrega de su podcast de confianza, La lente humana para interpretar el mundo. Hasta pronto, que tengan una excelente interpretación de su realidad.